¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de las filósofas, ¿verdad?, en la época medieval. Y pues bueno, el día de hoy nos engalana una gran invitada, ¿verdad?, la maestra Zaira, que bueno, pues a continuación vamos a presentar. Y bueno, estimada audiencia, los invitamos a que compartan en sus redes sociales este programa, que va a estar bastante interesante. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. En el programa del día de hoy nos acompaña la maestra Zaira Julia Salas Avilés. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, tiene la maestría en Filosofía de la Cultura por la Facultad de Filosofía y el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la misma universidad. Por otra parte, actualmente está cursando el primer semestre en el doctorado de Filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la misma universidad. Por otra parte, ha obtenido diferentes talleres y diplomados. También ha participado en diversas ponencias y tiene las siguientes publicaciones: el grupo de estudio, una posibilidad en la transmisión del psicoanálisis, reflexiones acerca de la producción de una tesis en la universidad, reseña del libro Mi querido doctorcito, correspondencia entre Frida Kahlo y Leo Eliezer, el acoso sexual en la universidad, Mi cuerpo, mi territorio, subjetividad, autonomía y resistencia feminista, una reflexión desde el pensamiento de la diferencia sexual, arte y estética sobre la experiencia sensible de las mujeres. Así que démosle la más cordial bienvenida a la maestra Zaira Julia Salas Avilés. Bueno, amigos, y ya estamos de regreso aquí a su programa Filosofando. Maestra Zaira, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, pues un cordial saludo desde aquí de Celaya hasta Morelia, Michoacán. No, pues gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí hoy hablando de un tema que me apasiona muchísimo y además en un programa tan interesante, tan novedoso y tan necesario en esta época. Así es, y bueno, maestra Zaira, ¿qué le parece si vamos con nuestro primer temita sobre el cristianismo, la nueva imagen de la mujer? Creo que es un tema bastante importante, sobre todo porque pues da un preámbulo precisamente a esta época medieval, donde desde mi punto de vista, creo que la mujer pues se queda oculta, ¿no?, en esta época, obviamente quizá por esta gran influencia de la religión judio-cristiana. Sí, claro, es una época muy interesante porque pareciera muy lejana a nuestra sociedad actual y sin embargo pues hay, digamos, que algunos vestigios todavía de esa organización social que se planteaba en esos momentos de la historia de la humanidad, ya que, bueno, por un lado se empieza ¿cómo decirlo?, a
observar a la mujer como un ser que seduce y atrae a la maldad al hombre. Recordemos que existen estos arquetipos de Eva, por ejemplo, que es la mujer que induce a Adán al pecado, y por otro lado la Virgen María, que es la santa inmaculada, ¿no? que consigue un hijo sin necesidad de pecar. Entonces, estas dos formas de visibilizar a la mujer desde el pensamiento hegemónico, que en ese momento pues, es el pensamiento cristiano, nos van a dar pues un parteaguas, digamos, de cómo la mujer se establece desde esa época y que aún prevalecen algunas, digamos, rebabas de estas formas en las que la mujer se establece socialmente. Pues te decía, por un lado, se estigmatiza su culpa, y se le eh, coloca como un ser débil, ¿no? De conciencia y de cuerpo, eh, impuro, inapropiado para estar en los centros de culto, de estas nuevas formas de espiritualidad, ¿no? Que nos trae la organización de la iglesia cristiana. Y por el otro lado, pues también la misma iglesia le ofrece una redención si se comporta, digamos, si se somete a, a esta forma en la que ellos establecen su organización social. ¿Y qué significa esto? Pues respetar la autoridad eclesiástica, lavar sus pecados, ser consciente de ellos, y por lo tanto pues es una condición de subordinación a lo que en ese momento se entendía como la autoridad eclesiástica, que por supuesto era masculina, ¿no? De hecho, pues hasta la actualidad todo el ámbito eclesiástico sigue siendo, al menos en la Iglesia Católica, pues absolutamente masculino. Pero bueno, en este lugar marginal, digamos, que le ponen dentro de la iglesia, pues se le empieza a prohibir, ¿no? El asistir a los lugares de culto, pues tiene poca educación, ¿qué más? Y pues se le exige una obediencia absoluta a los roles masculinos, que son los de los clérigos, sacerdotes, obispos, etcétera. Digamos que esto siembra un suelo misógino de lo que vendrá en casi toda la historia de la humanidad, y sobre todo en esa época, ¿no? En el medievo. Sin embargo, como dice una de mis pensadoras favoritas del momento, que es María Milagros Rivera, pues no todo en la vida de las mujeres y no todo en la historia de las mujeres es patriarcado. Y las mujeres encuentran formas de pues, de hacer cultura desde su propia experiencia de mujeres y desde su propio ser de ellas, ¿no? El cristianismo, digamos, evangélico, al brindarles esta posibilidad de encontrar otras figuras como la Virgen María, pues también les brinda un poco de autoridad, ¿no? Empieza a haber mujeres, empieza a haber abadías, o lo que en México hemos conocido como conventos, y las mujeres pueden ahí tener una participación, no al mismo nivel de los varones, pero sí una participación importante que la historia pues recupera afortunadamente, y que gracias a esa historia sabemos que hubo muchas mujeres que participaron del arte, de la espiritualidad, que escribieron, o que al menos al aprender idiomas, por ejemplo, podían educar a otras personas, que eran transmisoras de la fe y de toda esta cosmovisión que se tenía en ese momento de la historia. También, bueno, con esto nos dicen algunas autoras que con esta posibilidad que se le da de ser parte de esa espiritualidad, pues también se le brinda como la posibilidad de crear comunidad, por ejemplo, ¿no? De ser pues parte de la cultura, aunque sea mínima, pero que es muy importante porque eso nos permite, nos planta los cimientos de lo que podía venir después, ¿no? Las discusiones, por lo menos a nivel teórico en ese momento, pues, y que se referían a cómo la mujer participaría de la cultura, si era inferior o si podía ser parte de ella, si podía aprender, pues también nos hablan de que había mujeres que ahí en esa discusión, ¿no? Hay testimonio de ellas que, ya sea por medio de escritos, por medio de cartas que se van recuperando, e incluso pues por medio de algunos telares o algunas de las vestigios, digamos, de esa época, que nos van diciendo que pues, la mujer estaba ahí. Aunque pues sí, obviamente su acción, y si lo pensamos así, pues era encaminada a la religiosidad, a transmitir una serie de valores que tenían que ver
con la divinidad de ese tiempo y pues a favorecer el crecimiento de esta forma de, de sociedad y de cultura de ese momento histórico. Así es, que prácticamente pudiéramos decir como que la mujer está al límite o se mantiene al margen en esta época con este movimiento del cristianismo, ¿no? Aunque va teniendo siendo autoridad, como ya bien lo mencionaba, creo yo que pues la mujer de todos modos se mantiene pues al margen. Y bueno, pues estimada audiencia, no le cambie, vamos a una pausa, enseguida regresamos. Y ya estamos de regreso, estimados amigos, en esta emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a abordar este segundo tema, dedicado aquí a las filósofas, ¿verdad?, de la época medieval. Bueno, prácticamente pues son estos antecedentes y que pues de alguna manera estos temas van ligados, ¿verdad? Para llegar a precisamente a este contexto de la época medieval. Y bueno, pues nuestro segundo temita a abordar es las mujeres en la cultura bizancio, ¿verdad? Que también tiene que ver con este aspecto, pues un tanto religioso, y que de alguna manera, pues la mujer dentro de este margen en el cual veíamos en el tema anterior, sigue como que haciendo una lucha por el exigir de alguna manera pues esa voz, ese voto dentro de la producción científica, ¿no?, que se tenía en ese momento. Claro, bueno, en Bizancio, que tenía una raíz, digamos, más bien, o fue lo que conocemos como Constantinopla, y que después se queda como una civilización o era una colonia, no sé cómo poder decirlo, era la capital de una colonia griega, pues había digamos que fue la puerta para que el cristianismo entrara a Oriente, si se puede llamar así, ¿no? Y en ese espacio geográfico, las mujeres fueron
consideradas o dignas de considerar como compañeras o asistentes de los clérigos o de las personas que dirigían los cultos, pero tenían las condiciones de ser o vírgenes o viudas, ¿no? Para poder estar en ese aspecto. Y aquí cabe hacer una aclaración importante para estas épocas, para el medieval y para estos lugares, latitudes geográficas, pues lo cierto es que el 90% de las mujeres no tenía acceso a la educación y las pocas que lo tenían, pues eran o porque estaban apegadas a la religión o porque eran, digamos, de una posición económica privilegiada. Y aún así siendo a veces de una posición económica privilegiada, pues no había como un pensamiento laico, digamos, ¿no? Fueron muy pocas las mujeres que mantuvieron un pensamiento, digamos, separado de lo religioso o separado del cristianismo, y por lo tanto podríamos hablar de que la mayoría de ellas pues estaban sin educación, y las pocas que lo tenían pues también digamos estaban dentro de ese margen en el que pues pues mantenían, ¿no?, ese equilibrio en el que lo cristiano se entendía como la ciudad divina que estaba en la tierra y que era la organización social fundamental. Entonces, a veces cuando hablamos de mujeres en esta época podemos hablar de mártires, de santas o de místicas, que eran las mujeres que tenían el acceso a la educación y que podían, por ejemplo, aprender a leer, a escribir, a tener algunos puestos o algunos puestos públicos más que nada, ¿no? Dentro de estas pocas mujeres, pues había, por ejemplo, una que se llamaba Eudoxia, que era hija de un emperador en Bizancio, y que afortunadamente ella pudo mantenerse laica, ¿no? Lo que se conoce de ella es que tenía como un consejo de puras mujeres que eran mujeres mayores a ella y que eran en su mayoría también viudas, y esto le permitió tener como acceso a la política, a tener una voz pública en la que podía interferir en aspectos políticos de su ciudad. Eh, Otras mujeres, por ejemplo, que estaban fuera de la orden religiosa en Bizancio, que era, como te decía, la puerta al cristianismo de Oriente, pero que estaba, pues es ahora Turquía, ¿no? Es la puerta a la economía entre Europa y Oriente. Era un lugar muy importante en aquella época, ¿no? Pasaban barcos, había sucesos de guerra, de cruzadas, de un montón de situaciones que pues, era un lugar estratégico para los países de Europa. Entonces, otra de las mujeres que tuvo, digamos, también un cierto poder de palabra, pues fue una mujer que se llamaba Casia, y que ella, como estaba, bueno, la habían comprometido también en esa época. Recordemos que los matrimonios a conveniencia o acordados por familias o por poderíos eran muy, muy comunes. Y Casia era hija de un emperador importante y se había prometido con un emperador griego, y esto pues le permitía a ella o la posicionó a ella para que la educaran dentro de lo mejor. En un momento dado el emperador la rechaza y pues ella logra retirarse a un convento, y con su saber escribe poesía que se considera hoy por hoy poesía histórica, que nos habla de aspectos importantes de esa civilización, de ese momento de la organización social, de cómo se constituía, de lo que sucedía. Entonces, muchas veces pasaba eso, ¿no? A las mujeres se les otorgaba el permiso de estudiar o de educarse por aspectos ajenos a ella, y sin embargo, pues ellas ya con la información que tenían podían hacer algo. Otra de ellas, que era hija de uno de los historiógrafos muy importantes y que se la casan con otro, es Ana de Comiseo, y que bueno, ella logra escribir un texto que se considera el más importante en la historiografía de Bizancio, que se llama La Alexiada, que nos recuerda un poquito, ¿no?, el título a la Ilíada, y ella recupera como toda la historia del padre y del esposo en este texto que es de ella, ¿no? Y que aunque ella no se consideraba o no lo hacía conciencia, es pues la historiógrafa más importante de esa época, y que nos da además, como dicen los expertos en su texto, que es un texto, en un principio se consideró un texto femenino, ¿no? Porque era como la visión de una mujer. Sin embargo, lo que dicen es que tenía un estilo muy marcado, era una excelente narradora, tenía una comprensión de todos los acontecimientos históricos y políticos de su época, y lo que nos daba era un retrato muy fiel y comprensible a lo que sucedía, ¿no? No era
no era algo rebuscado o algo incomprensible. Y eso pues la consolida como una de las mujeres o de las principales mujeres que lograban salir de esa norma o de no estudiar o de dedicarse completamente al cristianismo. Así es. Este, En esta cultura del Bizancio, las mujeres que podían estudiar, ¿influía mucho la posición económica para que ellas tuvieran esta formación académica y pudieran tener una producción? sí era fundamental, ¿no? Las pocas mujeres que se salen de, o que logran tener un pensamiento laico, por así decirlo, eran burguesas, digamos, ¿no? Eran gente de un poderío que estaba, por eso estaban en esos tratos de matrimonios de conveniencia, o casadas con gente que las proveía económicamente y ellos podían acceder a la educación, que generalmente, como te decía, el 90% o más, el 90 y tantos por ciento de las mujeres no tenían. Y las pocas que lo tenían, también las mujeres que se dedicaban digamos, al saber, en los monasterios o en las abadías, pues eran mujeres de ciertas familias de abolengo que podían colocar a sus hijas en esos espacios, ¿no? No recibían a cualquiera para ser parte del, pues, de lo que de lo que se consideraba la cultura de ese momento, ¿no? Los centros culturales, que eran los centros eclesiásticos, podríamos hacer esa este, comparación. Así es, pues bastante interesante, ¿verdad? Todo este contexto, a analizar precisamente cómo las mujeres poco a poco pues van influyendo en el pensamiento y también pues no sé cómo decirlo, si esté bien utilizado, como que es esta palabra de las ganas de alguna manera de salir adelante, de dar a conocer su pensamiento, su argumentación, puesto que muestran, ¿verdad? Pues esta gran capacidad que tienen para plantear soluciones pues a los diferentes conflictos que se manejaban pues en esa época, ¿verdad? Y bueno, amigos, no le cambie, vamos a otra pausa, enseguida regresamos.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros, por todo el apoyo que nos han brindado en cada una de las transmisiones. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tercer temita sobre las mujeres en la Alta Edad Media, que prácticamente, bueno, pues como hemos visto, cada uno de los temas pues lleva esta hilación precisamente pues en este contexto, ¿verdad? Donde pues vemos que la mujer, a pesar de estar al margen, ¿verdad? Por parte del cristianismo que se desarrolla en esta época, ver el contexto social que tiene la mujer en este ámbito de tener una formación, ¿verdad? Que también no se le da a cualquiera, como bien ya nos ha señalado aquí nuestra invitada, la maestra Zaira. Y bueno, pues ahora pasamos a analizar precisamente cómo se da este contexto, ¿verdad? De esta producción de las mujeres en esta época. Sí, bueno, pues recordemos que había dos formas de ubicar a las mujeres. Por un lado, las pecadoras, ¿no? Las seductoras que guiaban a los hombres a pecar, como el arquetipo de Eva, o las que se mantenían fieles a la religión, como el arquetipo de la Virgen María. En ese sentido, también podríamos decir que es el inicio a lo que se conoce como la casa de brujas, ¿no? Las mujeres que no se ajustan a estas normas, pues se les considera herejes. Y lo cierto es que hubo mujeres que no se aceptaban a estas normas, ¿no? Era, por un lado, la negación de la diferencia de lo femenino, de lo que representa lo femenino para la cultura, y por otra, pues el simple hecho de no amoldarse al pensamiento hegemónico de la época, y como lo hemos visto en el cine y en muchos testimonios culturales hoy en día, el simple hecho de no amoldarse a esa forma de pensar de la época y salirse de ahí, pues era considerado como el rechazo a la cristianidad y por lo tanto era considerado herejía, ¿no? Y pues había castigos ejemplares para muchas mujeres. También lo cierto es que no todas las mujeres que sobresalieron eran o herejes o santas o mártires. Había mujeres que, por ejemplo, por estar en diálogo con los hombres, pues son recordadas como la mamá de San Agustín, Mónica, se llamaba, que estaba en un diálogo con su hijo y que para él le posibilitó su devoción. Bueno, amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Transmitimos con una cobertura de más de 600,000 seguidores a través de RDS, Red de Difusión Social, integrada por Foro Informativo, Denuncia Guanajuato, Rotativa Digital Guanajuato, Café La Unión TV, Noticias Celaya y la Región, Panel Informativo UG, Dale Toro, Revista Deportiva, la Redacción Juvenil Rosas, Denuncia Urbana, Caral TV, La Crónica de Guanajuato, Denuncia Celaya, Panorama Bajío Noticias.
Nota Roja, Celaya, Guanajuato. Respétame, AC. Telediario de Celaya, Guanajuato. Y desde luego, Canal Foro CX. RDS, Red de Difusión Social. Que se llamaba Mondinga. Con Darth Vader. Exacto. ¿Qué estábamos vendiendo al burro? No, porque, digan, O este. Voy a derrotar con mi cañón. Canal Foro CX, marca la diferencia. Transmitimos con una cobertura de más de 600.000 seguidores a través de RDS, Red de Difusión Social, integrada por Foro Informativo. Denuncia Guanajuato. Rotativa Digital Guanajuato. Café La Unión TV. Noticias Celaya y la región. Panel informativo UG. Dale Toro, revista deportiva. La redacción Juvenil Rosas. Denuncia Urbana. Caral TV. La Crónica de Guanajuato. Denuncia Celaya. Panorama Bajío Noticias. Nota Roja, Celaya, Guanajuato. Respétame, AC. Telediario de Celaya, Guanajuato. Y desde luego, Canal Foro CX. RDS, Red de Difusión Social. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a concluir con este temita que estábamos abordando sobre lo que viene siendo las mujeres, ¿verdad?, en la alta edad media. Y como bien pues se señalaba dentro de estos dos estereotipos, ¿verdad?, de la mujer que de alguna manera guardaba pues esta visión laica, por otro lado el apegado al modelo de la Virgen María. Bueno, pues destacan ciertas mujeres, y por allí íbamos apenas a abordar, por decirlo, el ejemplo de Santa Mónica, la mamá de San Agustín, donde bueno, pues por medio de la oración y demás, desde la fe católica, bueno, pues logra la conversión de San Agustín de Hipona, de Agustín de Hipona. Logra su conversión, pero prácticamente por esta ideología, por estos elementos que se va teniendo de ese modelo, ¿no?, y que van siendo como ejemplos, como estereotipos para esta época, teniendo en cuenta que, bueno, pues aquí se desarrolla el cristianismo a su máximo esplendor. Y bueno, pues toma en cuenta, ¿verdad?, a la mujer, pero siempre y cuando siga de alguna manera pues sus enseñanzas, sus ideologías y demás. Y aquella mujer
que de alguna manera iba como en contra o no aceptaba del todo pues la fe cristiana, bueno, pues iba a ser considerada como pues aquella mujer hereje, mujer pecadora, y que de alguna manera pues la iban a considerar como separada de la iglesia, ¿no? Desafortunadamente en esta época pues la mujer, al igual que tener una gran producción, una gran reflexión por medio de poemas, por medio de fragmentos, bueno, pues sufre una gran marginalidad, una gran limitación en esta cuestión de su pensamiento, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy la mujer sigue teniendo esta limitación, sigue teniendo este aspecto que la sociedad va marcando. Sí, en día de hoy, ya desde 1950 aproximadamente, ya con el derecho al voto, pues ya ha tenido mayor participación, pero creo yo que no ha sido la suficiente para que la mujer sobresalga en el mundo. Sí, ya tiene participación política, en la participación educativa, y en algunos otros medios, pero creo yo que la mujer le hace falta salir, ¿verdad?, más a flote en este tipo de elementos, en este tipo de cuestiones. Y esto, pues bueno, viene desde esta época medieval, donde ya se va teniendo un modelo, se va teniendo una forma, donde pues la mujer de alguna manera pues va como que dejándose a un lado, ¿no? Sí la toman en cuenta dentro del cristianismo, pero bajo bajo un límite, ¿no? Cuidada bajo una lupa, bueno, teniendo en cuenta en esto que ya se comentaba con la maestra Zaira, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, bueno, pues la mujer que o la primera persona que induce a la humanidad al pecado, bueno, pues es prácticamente una mujer, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues es desconcertante también cómo se puede tachar a la mujer, ¿verdad? Que desvirtúa el pensamiento de la humanidad, que desvirtúa la figura del hombre, etcétera, o la figura de la familia, ¿no? En este sentido de la dignidad. Bueno, pues creo yo que de alguna manera pues se va determinando pues esta falta, ¿verdad?, de hincapié pues hacia la mujer. Y bueno, pues ya tenemos de nueva cuenta aquí a la maestra Zaira, ¿verdad?, que prácticamente pues aquí nos habíamos comentado pues esta figura que va teniendo la mamá de Agustín de Hipona, Mónica, bueno, pues una mujer de fe que de alguna manera pues va a ser modelo para algunas mujeres de su tiempo, pero también estábamos comentando cómo la mujer pues es tachada, es marginada por el otro aspecto, ¿no? De considerarla como hereje al no aceptar pues la fe católica, bueno, pues prácticamente en esta época. Sí, yo me seguía hablando y ya no me acuerdo en qué me quedé. Pero les comentaba sobre, además de Mónica, hay por ejemplo otra mujer, bueno, que es muy importante pensar en también las mujeres que escribían sus comentarios respecto a los evangelios bíblicos, ya que nos daban muestra no nada más de religiosas, sino además nos habla de cómo desde su experiencia de mujeres podían tener una lectura muy diferente de estos evangelios a la que encontramos en los varones que escriben al respecto. También les mencionaba respecto a esta experiencia de las mujeres que se plasman en los textos, de Douda, que es la mujer que escribió el primer tratado pedagógico de la historia de la humanidad, y que ella nos habla, les comentaba que la maternidad pues no se vivía como la vivimos ahora, ¿no? Los hijos crecían lejos de la familia, y aunque ella mantiene el orden establecido de la autoridad cristiana, también nos habla de una maternidad deseada y de un anhelo de maternidad que se plasma en ese escrito pedagógico de la época y que conservamos y estudiamos.
les decía que, bueno, no podemos hablar siempre de lo marginadas que hemos estado, sino de cómo esta marginalidad les ha permitido a las mujeres construir o sembrar esa semilla de emancipación que hasta nuestros días seguimos cultivando, ¿no? En su mayoría, y que es muy valioso no nada más pensar en lo terrible que pudo haber sido el medieval para las mujeres, sino pensar en estos vestigios de emancipación que podemos encontrar en las mujeres de esa época. Exactamente, que prácticamente pues es levantarse el ánimo, levantar las fuerzas, bueno, a partir de toda esta marginación que prácticamente creo yo que la han sabido llevar muy bien a cabo a lo largo de la historia del pensamiento. Y bueno, pues vamos a nuestra última pausa para abordar nuestro último temita. Vamos a una pausa muy breve, no le cambie, enseguida regresamos. Y bueno, amigos, ya estamos en la última sección de nuestro programa, donde pues vamos a hablar precisamente de esta toma de conciencia que podemos decir que dentro de los temas anteriores, bueno, pues ya se ha abordado algunas ideas y que bueno, pues en este temita pues vamos a concretar más a fondo, bueno, pues cómo se da esa toma de conciencia en las mujeres, pues dentro ya de su producción de pensamiento como tal. Muy bien, sí, les comentaba que hay una toma de conciencia de esta necesidad de hablar de sí misma, ¿no? Para el tardío medieval es que se da ya para los siglos XI y XII, y en estos momentos pues no es como a veces algunos historiadores piensan, ¿no? Como un salto entre el medieval y el Renacimiento o la modernidad, sino que hubo todo un proceso importante en mujeres y hombres de esa época que los llevaron a dejar de pensar en la divinidad como la respuesta a las cuestiones del mundo, y se empezó a tomar pues sí, conciencia de lo que era el ser humano, de su psicología y de lo que implica ahora pues el sujeto como lo conocemos. En este sentido, pues la participación de las mujeres fue creciendo en esos pequeños espacios que en un principio eran minúsculos. Ya para finales del medieval pues había muchas mujeres participando del arte, hay mujeres compositoras, por ejemplo, hay mujeres que hicieron telares maravillosos, que escribieron sonetos, incluso hay trovadoras, o sea, ya había como una participación amplia de las mujeres que podía distinguirse, ¿no? Y que en las que se empezaba a pensar su lugar, ¿no? Entre esas dos disyuntivas que analizábamos al principio, la pecadora o la santa, bueno, debe haber otra cosa, ¿no? Debe haber una experiencia individual. Y eso fue lo que empezó a suceder para ese momento. Les decía yo también que hubo testimonios de las mismas mujeres religiosas que nos daban lecturas, ¿no? Por ejemplo, de la Biblia, de los evangelios, y por ejemplo empezaron a encontrar ellas, pues, por ejemplo, en cómo se adora a las deidades hasta nuestros días, en los santos, en cómo los adornan con lujos, joyas, flores. Ellas ahí empezaron a encontrar un hilo con su feminidad y a tener una lectura diferente de eso que
que implicaba el adornar. Y es lo que para algunas pensadoras como María Milagros Rivera es la piedra angular de lo que ahora conocemos como la genealogía de las mujeres, una genealogía de lo materno y libertaria, una, ¿cómo decirlo?, la vigilancia, ¿no?, de esto que empezaba a germinar en la siembra de la emancipación de las mujeres. Ellas empezaron, por ejemplo, a ser partícipes también de los inventos de la época. Un dato que me gusta mencionarles es que justamente una de las mujeres sobresalientes en los monasterios es la que inventa la cerveza, ¿no? Y que esas cosas pues, generalmente no nos las cuentan. Otro aspecto importante que se empieza a dar para esa época es el estudio de la medicina y de la fisiología. A una de nuestras pensadoras que hace tratados de fisiología, ella se llama Trótula, y que si bien las mujeres participaban de la medicina como los hombres, pues tenían cargos menores, digo, sigue siendo algo un tanto común hasta nuestros días, ¿no? Sobre todo en los centros de estudio grandes, los hombres predominaban, pero ya, por ejemplo, en las comunidades más pequeñas o, por ejemplo, en cuestiones de partería y de cuidados de niños, las mujeres estaban muy presentes, lo que nos empieza también a hablar de una feminización de las profesiones que hasta nuestros días podemos encontrar. Trótula realiza tratados muy importantes sobre fisiología, anatomía y medicina que fueron pues trascendentales en su época y para los siguientes descubrimientos, y eso finalmente da pie a la construcción de la medicina como una ciencia moderna. Les decía que era tan álgido este sentido de conciencia que a veces ni las mujeres mismas no se dieron cuenta de todo lo que nos legaron a nosotras, y que cuando nosotras las leemos, pues pasa lo que dice otra de mis pensadoras favoritas, Lucy Vigaray, encontramos ahí como un vestigio de que hemos tenido una historia, un lugar en la línea temporal de la historia de la humanidad, que si bien no lo encontramos en cualquier libro de texto, es importante que recordemos, que rememoremos, que le asignemos un lugar a todas estas mujeres, de las que les he venido contando hoy, y que son fundamentales para cómo nos concebimos hoy en día. Así es, y bueno, para ya concluir con nuestro programa, maestra Zaira, yo le podría hacer la siguiente, bueno, le quiero hacer la siguiente pregunta. Hoy en día, ¿qué considera usted que hace falta a las mujeres para que precisamente empiecen a aparecer dentro de esta línea del tiempo, del pensamiento? Pues yo les diría, más allá de todo lo que ustedes ya saben y de todo lo que implican las leyes que ahora tenemos, o este reconocimiento de la dignidad humana de las mujeres que aparentemente tenemos, es más allá de esta igualdad empezar a reconocernos en nuestra diferencia, empezar a buscar nuestra propia voz y a hacerla valer, a empezar incluso a hacer valer la de otras mujeres con las que compartimos nuestros espacios, hacer uso de esto que las feministas llaman sororidad, ¿no?, como una experiencia común, porque hay que pensar que las mujeres tenemos más en común entre nosotras que con los varones, y del afidamento, que es otro término interesante feminista, de las feministas italianas de la diferencia, que nos dice que hay que reconocer la autoridad entre nosotras, sabernos reconocer entre nosotros. Eso me parece que es fundamental hoy en día, porque somos la mitad de la población y podríamos, como dice Tere Ulloa, poner y quitar presidentes si eso quisiéramos, ¿no? Entonces, estas disyuntivas que a veces surgen entre nuestros grupos de pensamiento o entre nosotras mismas, pues a veces nos aletargan. Creo que eso es algo importante y es una apuesta fundamental, y ese afidamento es empezar a hacer memoria y a recordar a las mujeres que han estado atrás de nosotras para poder pensar en lo que nosotras somos y en lo que viene, ¿no? También las jóvenes nos están dando una lección, las más jóvenes nos están dando una lección, yo haciéndome joven, ¿no? Bueno, nos están dando una lección increíble en todos los movimientos feministas que han salido a la calle, en todas las marchas de los últimos años,
de lo que es ser feminista, ¿no? De cómo se exigen los derechos, de no quedarnos calladas, de ser parte de una sociedad, de que ser parte de una sociedad implica también ser, exigir lo que nos corresponde de ella, y creo que eso es muy importante dentro del movimiento y del reconocimiento de nuestra historia. Hay que leer mujeres, son muy, muy bellas, sus lecturas nos dicen mucho, así como les decía yo, ¿no? Cuando encuentro textos de mujeres de hace mucho, me pregunto por qué me significa tanto lo que dicen las mujeres del medieval si no comparto prácticamente nada con ellas. Entonces, cuando leemos a mujeres de nuestra misma época, imagínate todo lo que podemos encontrar. Hay una riqueza enorme ahí que ha sido desperdiciada también por los varones. Entonces, hay que leer mujeres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, leamos mujeres y construyamos una mejor historia de la humanidad. Que nos Muy incluya, bien. ¿no? Muchísimas gracias, maestra Zaira, por su tiempo, su espacio, por compartirnos, bueno, pues prácticamente todo este conocimiento sobre, bueno, pues las mujeres en esta época. Muchas gracias a ti. Espero me vuelvas a invitar. Claro que sí, claro que sí. Allí agendamos más adelante, ¿verdad? Otra intervención, y con mucho gusto, ¿verdad? Aquí el compartir, pues, a toda la audiencia, bueno, pues todo el pensamiento filosófico que ha hecho la mujer a lo largo de la historia, pues, del pensamiento. Y téngalo por seguro que en otra emisión más, pues, la vamos a tener de invitada nuevamente. Gracias, Jorge. Un placer estar con ustedes. Bueno, amigos, muchísimas gracias por sintonizar su programa Filosofando a través de la plataforma de Facebook de Canal Foro CX. Y bueno, pues ya sabe que usted y yo en la próxima semana tenemos una cita más en su programa de Filosofando. Hasta la próxima. Canal Foro CX, marca la diferencia.